nombre es Fío Vega. Es para mí un gusto poder estar con ustedes. Estaremos compartiendo el tema dichosos los que guardan y cumplen su palabra. ¿Okay? Iniciemos. Las palabras de una persona sabia son y serán siempre valiosas. Yo hace aproximadamente 2 años aprendí a manejar porque papi me enseñó a manejar. Y todos los días desde que inicié a aprender a manejar empezó con la frase Fío atenta. Fío atenta a la hora de subirse del carro, Fío atenta a la hora de bajarse del carro, de girar, de dar la vuelta, de ver a todo lado, Fío atenta a cualquier aspecto que represente para mí una amenaza. Claro, hasta ahí. Pero es que lo repetía todos los días. Y no importa si tenía que salir 3 veces en el día, esas 3 veces era Fío atenta, ¿verdad? Fío atenta. Fueron tantas veces que resulta que yo terminé escuchando su voz aunque él no estuviera. Entonces yo agarraba la puerta y escuchaba Fío atenta, y yo sí está bien, Fío atenta, y baja Fío atenta, Fío atenta. La vez pasada que me traje a Tiago para el centro educativo, le dije yo a él Fío atento. Yo, ¿qué? Soné igualita a mi papá. Y es que resulta que en el momento en el que yo tomo y sé que hay alguien más sabio que yo, agarro sus palabras y las hago propias. Porque considero que son tan sabias, porque considero que podrían evitarme cualquier situación negativa, que decido hacerlas personales. Y justamente eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Acompáñenme por favor a Apocalipsis 1:3. Inicia de la siguiente forma: dichoso el que lee, y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. En la antigüedad no existían las Biblias que ahora nosotros tenemos. La Biblia pues claramente son 66 libros en uno para que con mayor facilidad lo carguemos en todo lado. No, antes en la iglesia, en la sinagoga, se reunían aquí como estamos ahorita. Una persona estaba encargada de agarrar un rollo, que era un libro, leerlo a la iglesia, y el resto estaba encargado de escuchar. No existía la posibilidad que hoy tenemos de que todos tuvieran rollos en su casa o que tuvieran la Biblia en el teléfono, facilísimo. Antes solamente llegaban a la sinagoga y tenían que prestar tanta atención a ese versículo porque no podían leerlo en la casa. Era demasiada la atención que tenían que prestar. Y el versículo de Apocalipsis hace énfasis en 3 personas. Número 1, dichosos aquellos que leen la palabra a la iglesia. Número 2, dichosos aquellos los que escuchan la palabra que les están leyendo. Pero súper importante y más importante que todo, dichosos aquellos que hacen caso a esa palabra que se está diciendo. Eso es mucho más importante, porque bien se dice en Santiago 1:25, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Santiago habla de la importancia de no ser oidores olvidadizos. Esto quiere decir, por ejemplo, papi cuando enseña tiene la costumbre de ir a buscar a la persona más inesperada y preguntarle, ¿qué enseñé hoy? O ¿cuáles fueron los puntos de hoy? Uno se queda en blanco. Realmente uno se queda en blanco porque puede que uno haya puesto toda la atención necesaria, pero en ese momento la ansiedad, el susto, es el pastor el que me está preguntando qué susto, se me olvida todo. Y la vez pasada me tocó a mí. Íbamos en el carro, papi había enseñado, claramente yo puse atención, pero me hace Fío, ¿cuál punto te gustó más de la que enseñé? Se me olvidó todo, ni un versículo. Yo no puede ser. Y papi puso atención. Sí, yo puse atención, pero no me acuerdo. Y qué delicado es eso. Porque ¿qué vamos a hacer en el día de la prueba donde hayan tentaciones y no logro ni siquiera traer un versículo de lo que escuché el fin de semana? ¿Qué voy a hacer en el momento en el que en la mañana hice mi devocional sobre el perdón y en la tarde llego con 5 personas más resentido porque es que me trataron mal en el trabajo? Eso es ser un oidor olvidadizo. Y Santiago nos dice, cuidado, no se contenten solo con escuchar esta palabra, sino más bien llévenla en práctica, porque si no, nos estamos engañando al final. Este es nuestro enfoque el día de hoy. Jesús es muy enfático en dichosos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. No es solamente escuchar, es que llegue a tan profundo a mi corazón que, como me pasó con papi, la escuche todos los días, que a la hora de yo llegar a tomar una decisión o pensar en tomar una mala decisión, la voz de Jesús me está hablando todos los días, antes de que yo siquiera me atreva a hacer algo negativo.
De eso se trata. Entonces, hoy hablaremos cómo puedo yo guardar y cumplir su palabra hasta el final de los tiempos para entonces ser considerados dichosos. Esta palabra dichoso se repite muchas veces y la vamos a estar conversando en lo que resta de noviembre, entonces anuncio publicitario, no falten, va a estar muy bueno. Sin embargo, hay algo que es muy claro y es que hay dicha. Hay dicha en aquellos que hasta el final están dispuestos en seguir su voz. Hay dicha en aquellos que comprenden que en la meta su voz me está llamando y yo tengo que ir corriendo hacia ella sin desviarme. Bien lo dice Pablo, interesantemente hace la comparación de esta vida cristiana con una carrera. Dice lo siguiente: por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo compara la vida del cristiano como una carrera. Entonces estamos todos muy lindos con nuestros uniformes, con nuestras banditas, las colas y una botella lindísima, listos para avanzar en la carrera. Pero dice la Biblia que para aquel que quiera llegar hacia la meta tiene que esforzarse, tiene que disciplinar su cuerpo, tiene que trabajar en él para que en el camino no se quede botado. Pablo inclusive tenía miedo de ser descalificado por no tener una disciplina correcta. Todos iniciamos la carrera, pero en el camino hay uno que otro que se distrajo y se fue. Otro, me engañaron y esta carrera no sirve, entonces me fui. Otro se lesionó y como se lesionó no quiere continuar, y son muy pocos los que llegan al final. ¿Cómo me mantengo yo? Tengo que mantenerme en su voz, escuchando que al final de la meta Él me está llamando. Allí es donde debe de estar mi enfoque, allí es donde yo debo continuar y seguir adelante. Permanecer corriendo la carrera significa que aún a pesar de que mientras voy corriendo me tope una crisis económica en medio, yo sigo creyendo en Dios. Permanecer significa que aún a pesar de que no aguanto el dolor físico porque tengo una enfermedad, sigo creyendo en su palabra porque sé que es verdad. Significa que aunque me pelee con alguien, yo sigo confiando en Dios. O si soy inclusive perseguido y atacado por lo que creo en la fe, aún así yo permanezco en Dios. De eso se trata permanecer, porque ninguna de estas situaciones tiene la capacidad de detenerme en la carrera, eso lo decido yo. Ninguna de ellas es tan fuerte como para detenerme. Esa es mi decisión al final. Dichosos aquellos que no importa lo que pasen, se mantienen firmes en lo que Dios ha dicho. Quieren seguir caminando en lo que Dios ha dicho. Porque resulta, y justamente hoy vamos a hablar muy ligado a Apocalipsis, al final de los tiempos, resulta que aquí el tiempo no es eterno. Hay un final. Y hoy estamos todos tranquilos, felices de que seguramente estoy pensando ahora más tarde que las alitas que me voy a comer, a mi perro que lo voy a saludar porque lo dejé allí, pero ¿quién dice que realmente es así? ¿Y si no? ¿Y si este fuera el final? ¿Y si Dios viene en este momento y te pregunta, ¿cómo es que estás leyendo la Biblia? ¿Estás cumpliendo lo que te mandé? Es que a veces mantenemos y pensamos que, todavía tengo tiempo para cambiar. Estamos a tiempo ya para hacer algo. Estamos a tiempo ya para poder empezar a escuchar y cumplir su palabra como Él nos dijo que hiciéramos. Entonces, ¿cómo me alisto? ¿Cómo inicio? ¿Cómo puedo prepararme para cuando venga Jesús? Número 1, y es el punto número 1, necesito comprender, comprensión de qué es la palabra y quién es el que dice esa palabra. Resulta que yo no puedo hacer propias las palabras de alguien que es totalmente desconocido para mí. Yo hago propias las palabras de mi papá porque sé que es mi papá, porque es sabio, porque ha tenido la razón 1000 veces y yo otras no. Entonces sé muy bien que lo que él diga va a ser importante. Pero ¿cómo podría yo siquiera hacer propias las palabras de alguien que no conozco? Oseas 6:6 dice Dios: quiero que me demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. En la antigüedad existía un sistema de sacrificios debido a una ley que decía que cada persona que peca debe morir. Por lo tanto, cada animalito que uno sacrificaba era un simbolismo de que este animalito moría por mí o moría en mi lugar y todos mis pecados y mi ofensa contra el Creador caía sobre él. Entonces yo era libre.
Eso era un sistema que existía desde antes. Sin embargo, mucha gente resulta que al ofrecer su sacrificio lo hacía, pero no de corazón. Lo hacía porque quería quedar bien con Dios. Y me parece que es muy parecido a lo que hoy nos termina pasando también. Cuando a veces llegamos a la casa en un día muy cansado, trabajé todo el día, me levanté muy temprano, llego a la casa y resulta que me doy cuenta de que tengo que hacer la comida y no me queda tiempo para nada. Entonces, para quedar bien con Dios, voy corriendo, leo unos salmos, listo Dios, ya estamos, ahora sí, me voy a acostar en mi cama a ver todo el rato videos. Es lo mismo al final, estamos entregando un sacrificio a Dios que al final no tiene amor ni conocimiento de lo que estamos haciendo directamente. O a veces cuando estamos en un culto cantando una canción preciosa, pero no tengo idea de lo que dice, pero está preciosa y veo que todo el mundo llora, me pasó una vez chiquitita. Hay una canción que se llama Desde mi interior. ¿Saben cuál es? Sí, no la voy a cantar, porque canta mi papá, yo no. Pero esa canción dice algo como así, porque lo tuve que cortar. El clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma clamará. Pero la canción hace un corte raro ahí. Entonces, el clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma clamará. La cosa es que yo chiquitita esa canción me encantaba porque veía a todo el mundo cantando y orando y qué linda. Y yo la cantaba también, nunca supe lo que significaba eso. Porque lo cortaba tan raro. O sea, yo ¿quién es contigo estar? ¿Qué significa eso? Nunca supe qué significaba hasta tiempo más adelante. Cuando me puse a leer la letra digo yo, ¡ay, qué bonita letra! Yo no tenía idea de lo que estaba cantando y muchas veces nos sucede eso, no tenemos idea a veces a quién le estamos cantando, qué es lo que estamos diciendo. Santo, santo, ¿qué significa santo? ¿Qué es eso tan poderoso? No es que suena bonito, no, ¿qué es eso? No podemos siquiera pensar en entregar un sacrificio si no sé a quién lo estoy haciendo. No tiene sentido. ¿Cómo podría yo sacrificar algo de mí si no sé por qué? ¿Cuál es la causa? Necesito comprender. Hay una diferencia gigante entre entregar un sacrificio para quedar bien y entregar un sacrificio por amor y comprensión a lo que yo hago. Apocalipsis dice, lean, escuchen y obedezcan su palabra. ¿Pero qué es su palabra? Porque en ocasiones preguntamos, ¿qué es su palabra? Y la gente dice, ay, es el versículo del día que me manda la aplicación en el teléfono en la mañana. Otros dicen, es el mandato en el que yo baso mi día a día. Otros dicen, uy, no, es que es un mandato que si yo no lo leo me voy al infierno, entonces mejor lo leo porque aquí tengo acá. O como una vez me dijo un chico, es que la palabra de Dios es un libro muy importante, pero muy largo. Y como es tan largo, la verdad es que a veces me da un poquito de cansancio leerlo todo. Y cuando inicio, me quedo a la mitad y no sé cómo hacerlo. Es que la palabra de Dios no es solo un libro. No es solamente un libro que se empolva a veces y lo dejamos allí. Pareciera que al categorizarlo como un libro le restamos la importancia que realmente tiene. La palabra de Dios, según Hebreos 4:12, dice lo siguiente: es viva, eficaz, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Veámoslo juntos para que entendamos un poquito qué es, porque la palabra de Dios es aquello que sale de su boca. Cuando Él habla, número 1, hay vida, es viva. Esto significa que en aquel momento en el que había un montón de gente desconsolada, llorando, porque su amigo Lázaro había muerto hace días y estaba enfermo y Jesús no había venido a tiempo, y Jesús vino en ese momento, se para enfrente y con solo su voz dijo, Lázaro, sal fuera. Solo su voz trajo vida sobre un hombre muerto. Eso es impresionante, eso es asombroso. ¿Cómo con solo su palabra puede traer vida de nuevo a una persona que llevaba muerto varios días? Dice su palabra que también, además de viva, es eficaz. Quiere decir que hay autoridad, y que cuando hay autoridad hay una obediencia inmediata de aquellos que escuchan esa palabra. Lo vemos en aquel momento en el que Jesús está en media barca con los discípulos. Ojo, que muchos de esos discípulos eran profesionales en el mar. Eso significa que sabían cómo manejarse ante una tormenta, y se viene una tormenta tan gigante que inclusive los profesionales se asustaron. Era tan fuerte, tan grande, tan poderosa,
Y Jesús solamente se vuelve, la regaña y le dice basta, y las olas, los truenos, el mar se calman. Queda un silencio sepulcral en ese momento y la gente dice, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? Su palabra tiene autoridad. Con solo hablar puede decirle a la naturaleza que haga algo. Con solo hablar puede decirle a alguien que haga algo y obedece, porque es tanta autoridad la que tiene que no podemos pasarla por encima. Dice también que es más cortante que espada de doble filo. Una espada de doble filo, como bien dice la palabra, tiene 2 filos. Eso significa que tiene una capacidad extraordinaria para atravesar por completo a una persona. Y cuando la Biblia hace referencia a que una espada es de doble filo, significa que tiene la capacidad de ir hasta lo más profundo y al mismo tiempo hacer un cambio. O sea, de ir profundamente y cortar y cambiar para bien. Lo vemos en aquel momento en el que un hombre llamado Saulo, que era perseguidor de cristianos, asesino de cristianos porque no los soportaba, iba de camino a cumplir su labor, matar cristianos, y en ese momento Jesús habla y dice, Saulo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me persigues? En ese preciso momento, Saulo queda expuesto por completo. En ese preciso momento, con tan solo su voz, sus intenciones son juzgadas. Y él se da cuenta y Jesús le dice, me estás persiguiendo a mí, ahora ve y haz lo que tienes que hacer. Resulta que suceden 2 cosas con tan solo su palabra. Jesús habla y Pablo automáticamente queda expuesto y es cambiado en cuestión de segundos por un asesino a un fiel seguidor de Dios. Su palabra tiene una capacidad de cambio extraordinaria porque penetra, porque traspasa hasta lo más profundo para cumplir su plan. Isaías lo dice, su palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. La palabra de Dios es más que un libro, porque cuando Dios habla y con solo su palabra, muertos vuelven a la vida. Criaturas son creadas, corazones son transformados, traumas son sanados, personas obedecen inmediato. Absolutamente nadie puede quedar en pie cuando Dios habla, porque su palabra no es cualquier cosa. Libro es un libro donde tiene y se plasma su poder, su autoridad. Este poder y esta autoridad se hizo en un libro para que cada uno de nosotros pudiéramos recordarlo y llevarlo con nosotros siempre. La idea es que lo carguemos siempre. Segunda de Timoteo lo dice clarísimo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios, o sea nosotros, estemos enteramente capacitados para toda buena obra. El objetivo de su palabra no es que permanezca en mi cuarto empolvada. El objetivo de su palabra es capacitar mi vida con poder. De eso se trata su palabra. Su palabra es poderosa porque proviene de la boca del que es poderoso. Apocalipsis 1:8 lo dice bien. Dios dice, yo soy el alfa y el omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Su palabra es poderosa porque proviene de aquel que no puede ser contenido en espacio ni en tiempo, porque es tan infinito que ahí no cabe. Su palabra es tan poderosa que con tan solo su existencia puede sostener a toda la creación. Su palabra es poderosa porque según en Apocalipsis 1:5 es aquel que nos ama y que por su sangre nos libró a nosotros de nuestros pecados y que hizo de nosotros pecadores un reino. Su palabra es poderosa porque está hablando aquel que por amor, teniéndolo todo, decidió rebajarse hasta lo más bajo con tal de salvar nuestras vidas. El que ha sido fiel desde Génesis y seguirá siendo fiel hasta el final. Su palabra es fiel, su palabra es poderosa, su palabra es verdadera, porque Él es fiel, porque Él es poderoso y porque Él es verdadero. ¿Cómo no creer estas palabras? Pero en ocasiones creemos con mayor facilidad a nuestros amigos que mienten. Creemos con mayor facilidad un video de inteligencia artificial.
creemos con mayor facilidad y de verdad podríamos morir por un autor de un libro que dicho autor murió hace demasiado tiempo y no sabemos si realmente estaba diciendo la verdad o no. ¿Por qué nos cuesta tanto entonces estar cerca de la fuente de vida, estar cerca de la fuente de verdad? Si Dios es todo esto y con tan solo su palabra puede generar poder, vida, ser eficaz y hacer milagros, ¿por qué no pasaríamos tiempo con ella? Número 1, necesito comprender realmente de qué se trata. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios no es solo un libro largo, es que la palabra de Dios cambia de verdad. Resulta que muchas veces estamos demasiado enfocados en otras cosas y necesitamos volver a la fuente una vez más, que es Jesús. Número 1, comprendo. Número 2, tengo un encuentro con esta palabra. Necesito comprender que es su palabra, pero tengo que tener también un encuentro directo con esta palabra que Dios me ha dado. Necesito comprender dónde está mi refugio. ¿Mi refugio está en sus palabras o en las palabras de alguien más? Juan 1, del 1 al 4 dice lo siguiente: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Ojo, su palabra dice, el Verbo estaba allí. Verbo hace referencia a su palabra directamente. Si Él no hubiera dicho con su voz que fuéramos creados, no estaríamos aquí. Su palabra es vida, dice el versículo. Por lo tanto, si su palabra es la fuente de vida, ¿cómo podríamos vivir sin ella? ¿Qué pasa con las personas que viven sin ella? Mateo 24, del 10 al 13 dice lo siguiente: en aquel tiempo, y está hablando de los últimos tiempos que estamos cerca, por cierto, muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Aquellas personas que lamentablemente no están cerca de la fuente que es la vida, de la fuente de su palabra directamente, son aquellos que con mayor facilidad serán engañados. Y eso nos habla a nosotros, porque este versículo es interesante. No está haciendo en énfasis en aquellas personas que no creen en Dios, no. Está haciendo énfasis en personas que creemos en Dios, que en algún momento se van a apartar de Dios porque fueron engañados, porque no quisieron escuchar su palabra. Y eso es delicado, porque ¿qué pasa si fuéramos nosotros? ¿Qué pasaría? Resulta que yo me alejo de Dios, o me aparto de Dios, o soy engañado de Dios en el momento en el que yo dejo de reconocer su voz. Y cuando yo dejo de reconocer su voz, lo dejo de reconocer cuando empiezo a imaginarme cómo es que suena en vez de escucharlo de verdad. Les pongo un ejemplo. Trabajo en un centro educativo, en el de acá, en el de VAS, y trabajo mucho con colegio. Y una vez estaba yo en clases, estaban haciendo ellos una actividad, yo los estaba observando y uno de los estudiantes estaba hablando demasiado. Pero demasiado es demasiado. Y el hombre hablaba y hablaba y hablaba con todos y todos le prestaban atención. Yo lo miro, mas yo no pienso en, ay, está hablando mucho, lo voy a hacer silencio. No, yo lo que pienso es, ay, qué lindo. Tiene una facilidad de hablar lindísima y todos le están poniendo atención. Fijo, cuando sea grande, él va a ser un excelente expositor. Estoy emocionada viendo cómo él habla. Entonces lo llamo para decirle eso. Lo llamo porque quiero felicitarlo. Lo llamo porque quiero decir, muy bien, lo vas a hacer excelente cuando estés grande. Y cuando lo llamo, él se acerca y me dice, sí, teacher, ya sé lo que me va a decir, perdón. Yo sé que hago mucha bulla y hago silencio, está bien. Yo le digo, espérate un toque, devuélvase. ¿Por qué? ¿Qué hice? Yo no le iba a decir eso. Usted sabía que yo le iba a decir que estaba muy orgullosa de usted. Y me dice, no, que pensé que sabía lo que usted me iba a decir. A veces pensamos que conocemos demasiado a Dios y sabemos lo que nos va a decir y no lo escuchamos primero. A veces, por creer que lo conozco demasiado, ponemos palabras en su boca que él no ha dicho. A veces, por querer jugar de confiado y de un cristiano muy cercano a Dios, porque hoy leí la Biblia, pensamos que no necesito escucharlo el resto del día. Cuidado, porque Dios habla todos los días. ¿Cómo podríamos llegar a conocer en su totalidad a un Dios infinito?
No tiene sentido. Por más que gastemos las 24 horas del día buscándolo, es un Dios gigantesco, perfecto, grandísimo. Con más razón debería yo estar cerca de esa fuente, conociendo lo que me está diciendo, tratando de reconocer su voz sin poner palabras en su boca. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en ocasiones tomo tiempo para priorizar otras cosas que no son prioridad. Tomo tiempo para tal vez escuchar más redes sociales, para quizás ver más series de Netflix, para escuchar más chismes de otras personas, para trabajar demasiado porque estoy muy ocupado, y nos damos cuenta que oramos una vez a la semana. Y esa oración directamente, esa gotita de Dios, no se compara con el aguacero de cosas que estamos metiendo a nuestras vidas que después no podemos detener, porque metimos una gotita nada más de Dios. No podríamos llegar a pensar que conocemos a Dios en su totalidad porque hoy vine a la iglesia. No podríamos pensar que ya lo conozco en su totalidad porque yo ya escuché la prédica de aquel pastor y estuvo buenísima. No, Dios habla todos los días. Cuidado con poner palabras en su boca. ¿Qué ha dicho Dios ya? ¿Qué te dijo ya? Porque intento interpretar otras cosas antes de siquiera escucharlo. No nos adelantemos. Es por esa razón que a veces creemos las mentiras más que la verdad de Dios. Hay mentiras como, que he escuchado muchas veces, hay gente que dice, yo ya soy así, tienen que aceptarme como soy. Mentira. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay gente que dice, ay, yo siempre peco en lo mismo, ya la verdad es que no voy a decir nada, lo voy a mantener callado, Dios igual me perdona. Cuidado, porque Proverbios bien dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Hay personas que dicen, todos me abandonaron en el momento más difícil de mi vida, estoy solo. Mentira, la Biblia dice, no temas, dice Dios, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Una frase que he escuchado demasiado últimamente, no sirvo para nada y vengo a robar oxígeno. Mentira. Porque en Salmo 139 bien lo dice, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Vivimos a veces creyendo más mentiras que las verdades que Dios ha dejado escritas. Vivimos a veces creyendo que estas mentiras son verdad porque pasamos más tiempo con cualquier otra cosa que no sea su palabra. Leer un versículo al día no me va a hacer conocer en la totalidad a Dios. Con más razón debería yo esforzarme por buscarlo todos los días. Él es infinito, es grande y en su gracia nos regaló un pedacito de lo que Él es. Con más razón debería yo aprovechar ese pedacito de gracia, aprovechar ese pedacito de palabras que Él me da todos los días. Mi hermano me decía ayer, es que uno nunca termina de conocer a una persona y ahora a Dios. ¿Cómo podríamos llegar a conocer a Dios? Con más razón tengo que pasar yo cerca de Él y hacer de sus palabras mi refugio. Salmo 119 dice, tú eres mi escondite y mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. Yo tengo un superpoder y se los cuento en confianza. Mi superpoder es el de pensar más allá. O si ustedes le quieren llamar sobrepensar y ansiedad, cualquiera de los dos aplica. Pero resulta que si ustedes me dan a mí un escenario cualquiera, yo en 2 segundos les busco las 40 cosas que pueden existir negativas, imposibles que pueden pasar. Pregúntele a mi mamá, porque ella me dio una lección. Y resulta que en uno de los momentos en los que yo estaba ejerciendo mi superpoder, ¿verdad? Algo me pasó y yo estaba viendo las 25 razones del por qué podría salir mal. Mami me dice, ¿qué pasaría si sobrepiensas en escenarios positivos en lugar de las tragedias de siempre? Es más, me dice, ¿qué pasaría si sobrepiensas lo que Dios ha dicho sobre situaciones como las tuyas? Yo le digo, yo no puedo hacer eso, mami. Qué raro, no puedo hacer eso. Mentira, claramente sí puedo. Si tengo la capacidad de sobrepensar y darle vuelta a mis propias palabras que son negativas, claramente tengo la posibilidad de pensar en las palabras de Dios. Sin embargo, yo había hecho de mi refugio mis propias palabras, no las de Dios. ¿En qué palabras están puesto mi refugio? ¿En lo que dice una persona?
en lo que dicen las redes sociales, en lo que dice un amigo, en lo que dice mi ansiedad, en lo que dice una serie, es que cada uno de ellos, cuando sus palabras tienen más importancia que el Dios vivo, automáticamente se convierten en mis nuevos dioses, porque resulta que les entregué mi refugio, porque ahora sus palabras se convierten en mi refugio. Y dice Apocalipsis que al final de los tiempos habrá mucha gente que aún a pesar de ver lo que Dios hace, seguirán confiando en sus ídolos. Apocalipsis 9:20, siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Nuestro Dios sí puede ver, sí puede oír, caminó aquí en la tierra, dice la verdad. Con más razón sus palabras deberían ser mi refugio. Con más razón debería yo entonces meditar, no en mis propias palabras de ansiedad y tragedia, sino en las suyas que son verdad. Con mucha más razón. Bien hizo a Jesús la analogía, porque solamente de la forma escuchando su palabra voy a poder reconocer su voz. Jesús hace una analogía hace muchos años con un pastor de ovejas. En Juan 10 empieza diciendo justamente: el portero abre la puerta del redil y en ese momento, cuando ya ha sacado a todas las ovejas que son suyas, el pastor va delante de ellas. Jesús hace esta analogía. Hay un pastor, hay un montón de ovejas atrás, el pastor va adelante y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Dice Jesús: jamás estas ovejas seguirían a un desconocido, más bien huirían de él porque no reconocen la voz de un extraño. Claro, hasta ahí. Nosotros somos ovejas, ¿verdad? Que reconocemos la voz de Dios. Entonces, ¿por qué en Mateo 24 dice que muchos de la iglesia serán engañados? ¿No se supone que estábamos reconociendo la voz de Dios? ¿No se supone que estábamos escuchando su voz? Cuidado, porque resulta que entre más tiempo pasemos lejos de su palabra, más empiezo a distorsionar su voz, más empiezo a confundirla, y puede llegar cualquier persona haciéndose pasar por Dios y yo creyéndolo, y fui engañado y me llevaron. Es interesantísimo, porque resulta que esto pasa cuando Jesús viene aquí. Jesús viene a la tierra en Juan 1:10 y dice lo siguiente: el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Es interesantísimo porque hay dos tipos de personas cuando viene Jesús a la tierra: los discípulos, que automáticamente cuando escuchan que venía un Mesías, ellos dijeron: ahí está, lo reconocieron. Y los fariseos, que pasaban todos los días de memoria sabiéndose la Biblia. ¿Por qué los fariseos no lo reconocieron si estaban leyéndola? Porque resulta que no estaban teniendo un encuentro con Jesús, estaban teniendo un encuentro con la lectura. Diferente. No es solo leer, es tener un encuentro diariamente con Él. Es escuchar su voz para yo reconocerlo, porque ¿qué va a pasar en el final de los tiempos? Y ojalá no nos pase que no vamos a reconocer su voz como cuando Él llegó aquí a la tierra por primera vez. Porque Jesús va a volver por segunda vez. Y cuando Él vuelva, ocupamos reconocerlo, ocupamos saber que es Él, no dejarnos engañar. De eso se trata al final. Cuidado, y por no tener un encuentro diario con Dios nos pasa eso que le pasó a ellos. Repito los puntos. Número 1, comprendo que es su palabra. Número 2, tengo un encuentro diario con su palabra. Y número 3, hago de su palabra mi tesoro. Dice Salmo 112:1: dichoso el que teme al Señor y en el que haya en gran deleite en sus mandamientos. Hallar gran deleite en sus mandamientos significa que cada vez que yo vea una instrucción de parte de Dios, yo sonrío y estoy contenta de saber que Dios me dio instrucciones por seguir y reglas. Pero qué problema, porque resulta que muchas veces empezamos con frases así: ay, no ve que ya soy cristiano, ya no puedo ver lo que veía antes. Ay, no ve que ahora soy cristiano y ahora cada vez que miento me siento mal. Cosa más fea. Tener deleite en sus mandamientos no significa quejarse de sus mandamientos, significa realmente disfrutar lo que Dios dijo que yo tendría que hacer. De eso se trata. No es solamente escuchar su palabra, ni leer solo su palabra, sino atesorar
su palabra, porque resulta que inclusive el diablo en el desierto, cuando estaba con Jesús, tentó a Jesús o intentó tentar a Jesús con la palabra de Dios, porque el diablo también la ha escuchado. No se trata solamente de escuchar, se trata de atesorar, se trata de vivirla. Salmo 119:11: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo me voy a enfrentar la próxima vez a la tentación en la que siempre caigo si no tengo con qué defenderme, que es su palabra? Proverbios 4 del 20 al 21: escucha atentamente lo que te digo, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Y Santiago 1:22, que lo leímos hace poquito: no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Lo que Dios ha dicho debe de ser para mí algo tan valioso que quiera llevarlo conmigo siempre. Lo que Dios ha dicho debe representar para mí tanto que me emocione cumplirlo. Pero si lo que Jesús dijo es para mí un tesoro, seguirle nunca va a ser una carga. Sin embargo, si para mí lo que Jesús dijo es un mandato que tengo que cumplir para no irme al infierno, seguirle va a ser un martirio, nunca un honor. Este punto específico está enfocado en la acción. ¿Qué voy a hacer con lo que ya escuché? ¿Qué voy a hacer con lo que ya leí? ¿Qué voy a hacer con lo que estoy escuchando en este momento? ¿Qué ha dicho Dios de ese pecado, de esa persona? ¿Qué ha dicho Dios de ese lugar? Porque seguramente ya nos habló, pero resulta que he estado tan lejos de su voz que empiezo a distorsionar lo que ya me dijo que hiciera. Lo que Dios me dijo es lo suficientemente valioso como para dejar mi pecado, ¿o es mi pecado más valioso que su voz? Porque si es así, vamos a vivir siendo esclavos toda nuestra vida, pensando que seguimos a Dios cuando no es real. Y es que Jesús va a venir y se va a llevar a aquellos que están firmes en su palabra, no en sus palabras, en su palabra. Este tesoro salva mi vida. Es un arma que me defiende de las malas decisiones, que me defiende de pecar contra Dios, que me defiende de caer engañado y que evita que yo me aleje por siempre de su palabra y de Él. Bien lo dice Efesios 6:17: tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Pero si no tengo espada, ¿con qué me voy a defender? ¿Cómo voy a pretender no querer caer? Estamos cada vez más cerca del final. Y si Jesús examinara hoy mi corazón y realmente podría ponerle un check, así está leyendo y cumpliendo mi palabra, ¿cómo nos va? ¿Cómo nos va realmente? Porque les quiero compartir una de las cosas que va a suceder al final de los tiempos y que empiezan a suceder desde ahorita, de lo que tenemos que cuidarnos. Apocalipsis 20 del 7 al 8. Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Apocalipsis 13:11: después vi que de la tierra subía otra bestia, también hacía grandes señales, incluso la de hacer caer fuego del cielo, como Dios con Elías. A la vista de todos, con estas señales se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Primera de Timoteo 4 del 1 al 3: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos cristianos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Hebreos 3:12: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El último, Mateo 24, que ya lo leímos y lo vuelvo a repetir: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Pero es que una persona que realmente está firme en lo que cree no puede ser tan fácilmente engañada. Una persona que realmente escucha su voz no puede ser tan fácilmente engañada. Y es que el diablo ya sabe lo que dice la Escritura.
El diablo ya sabe que al final de los tiempos él va a perder. Él ya lo sabe. Su objetivo, si ustedes se dan cuenta, leer Apocalipsis no es ganar la batalla entre el bien y el mal. Él ya sabe que la tiene perdida. Su objetivo es ganar tu alma. Su objetivo es distraerte a tal punto de que cuando Él se acerque no puedas reconocer a Dios porque solamente estás con tiempo con Él. Su objetivo es hacerte perder la vida, porque a Él le sirve que haya más gente cristiana perdiéndose que ganar la batalla. A Él le sirve eso. Su objetivo es otro, no es ningún juego, es la vida nuestra la que está en juego. Y tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que volver a nuestras raíces una vez más y volver a leer con pasión y volver a escuchar con pasión y volver a atesorar lo que Él me ha dicho desde antes. No tomarlo como sin sentido. Jesús viene pronto. Y esta es una frase que a muchos les asusta. A otros les preocupa, pero por egoísmo, porque no me he casado y no tengo hijos. Y a otros desesperanza. Pero resulta que la reacción que yo tenga ante esta frase habla mucho de la relación que yo tenga con Dios. ¿Cuál es mi reacción al escuchar de que Jesús puede venir ya? De que Jesús puede venir mañana. ¿Cuál es mi reacción? ¿Cómo está mi relación con Dios directamente? Porque nadie sabe la fecha ni la hora. Y con más razón debería estar entonces yo atento y cercano a su palabra, porque debería estar listo. ¿Qué estoy permitiendo que robe el tiempo que Dios se merece? ¿Qué estoy yo entregándole a otras cosas que debería entregarle a Dios? Leer su palabra es la clave para mantenernos firmes. Y se los puedo confirmar porque soy testigo de que la palabra cambia. Les cuento, trabajo en el centro educativo, ya les conté, y mi trabajo directamente allí es de coach espiritual. Eso significa que me toca escuchar, atender y guiar a los chicos y dar clases de Biblia. Hace unos meses atrás hemos estado aprendiendo a leer la Biblia juntos. Ya los chiquillos se leyeron Jonás, José, Daniel y algunas de las cartas de Apocalipsis solitos. Solito significa que abren su Biblia. Teacher, ¿dónde está Josué? Así. Y la leen. Y aunque no entiendan nada, explicamos y oramos. Resulta que han sido ya todos los días desde hace meses que están leyendo la Biblia. Y esta semana que pasó, aprovechando de que ayer se celebró Halloween, que por cierto, quisimos hacer todo lo contrario en el centro educativo, celebrar la luz, porque un cristiano no debería celebrar la destrucción ni la muerte, pues resulta que nosotros en ese preciso momento aprovechamos 3 días para que fueran dedicados enteramente a Jesús. Organizamos actividades chivísimas para que los chicos conocieran a Jesús por medio de películas, worships, enseñanzas. Divino estuvo, adivinen, me enfermé y no pude estar ninguno de los 3 días porque me sentía demasiado mal. Y claramente en el fondo yo y mi control, ¿verdad? Dije, ¿ahora qué voy a hacer? Estos chicos necesitan escuchar de Dios. ¿Qué voy a hacer? Y si hay alguno que ahí necesita de verdad escuchar una palabra, yo no voy a estar. Ese mismo día que me enfermé, recibí un mensaje de los mismos chicos que estaban leyendo la Biblia hace meses. Y me dijeron, teacher, por favor, denos el espacio para después de la obra de teatro que iban a hacer, denos el espacio para compartir un mensajito de salvación para nuestros compañeros. Es más, queremos hacer una presentación. Es más, vieras que les estamos haciendo cartas con versículos para cada uno de los estudiantes. Está bien, nos deja. Muchachos de colegio interesados por la salvación de sus compañeros. ¿Cómo que si los dejo? Eso fue una lección impresionante para mí, porque estos mismos muchachos a inicio de año jamás en la vida se hubieran parado aquí enfrente con un micrófono a hablarle a los demás de Jesús. La palabra de Dios cambia, porque mi trabajo fue solamente leamos la Biblia juntos, pero Dios lo hizo todo. Dios cambió el corazón de estos chicos para que ellos mismos hubieran tomado la decisión de pararse enfrente. Y es impresionante porque cuando una persona realmente está expuesta a su palabra, Dios lo despierta, lo activa y lo pone a trabajar. Yo no estaba y no necesitaba estar, estaban ellos. Y como estaban expuestos a su palabra, Dios los usó. Si estamos expuestos a su palabra todos los días, Dios nos usa, Dios nos despierta. Ah, ¿vos leíste la Biblia? Claro, te voy a poner una persona que necesita escucharla. Ah, ¿usted leyó también de eso? Claro, tome, aquí hay otra persona que necesita escuchar de su voz. Pero si no estamos expuestos, ¿qué estamos haciendo entonces?
Si muchachos de colegio han logrado cambiar su corazón, como nosotros no. Claro, podemos. Su palabra cambia, su palabra transforma. Y no hay nada más lindo que uno de los versículos al final en Apocalipsis, una de las cartas que Dios manda a las iglesias, y específicamente la iglesia de Filadelfia, es algo bellísimo y una promesa que creo que también querría que aplique a nosotros al final. Dice lo siguiente: imagínense al final, cuando estemos frente a Jesús, qué lindo sería escuchar algo así. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Dice Jesús: vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios y de allí no saldrá nunca. Sobre esa persona escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. También grabaré sobre esa persona mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es tiempo de volver a su palabra una vez más, de volver a escuchar lo que ha dicho una vez más, de volver a estar en tiempo con su palabra, porque si queremos cambiar, esa es la única forma, no hay otra. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Su palabra es lo que nos da vida, y caminar en ese camino es lo que nos va a hacer llegar hacia la meta. Ninguna otra cosa va a hacerlo, ningún atajo especial, ningún versículo ahí mágico, no. Volver a su palabra es el camino. Este mensaje es para inspirarnos a regresar, porque no sabemos cuándo es el final. Y si fuera ya, aprovechemos hoy, aprovechemos esto que escuchamos hoy para cargarlo en nuestro corazón lo más profundo y hacer algo al respecto. Les agradezco que por favor, para ir finalizando, me acompañen a orar. Si gustan pueden ponerse en pie, para pedir a Dios y volver a una vez más a comprometernos con Él para buscarlo de Él. Dios bueno, acompáñenme por favor. Gracias por tu amor. Gracias Dios por tu misericordia inmensa. Gracias Señor, porque realmente ante tus ojos no soy más que polvo, más que un granito de arena, Señor. Eres gigantemente hermoso, infinito y perfecto, y tu palabra tiene más poder del que yo siquiera me puedo imaginar. Tu palabra me ha transformado anteriormente. No permitas, por favor, que esa palabra se vaya de mi corazón. Te suplico, Jesús, por favor, que me ayudes a regresar a tu camino, que me ayudes a volver una vez más a inspirarme por aquello que tú me has dicho, que me ayudes a escuchar una vez más tu voz, no sea que cuando regreses no logre yo reconocerla. Ayúdame a reconocerla hoy, ayúdame a escucharte hoy, ayúdame a entender que tú estás aquí, ayúdame a realmente pasar tiempo contigo y hacerle trampa a aquellas cosas que roban el tiempo que tú te mereces. Perdóname las veces que le he entregado este tiempo a cosas que no me van a salvar, a ídolos que no pueden ni ver ni caminar. Ayúdame a entender de que tú, Dios poderoso y creador, tienes al final la última palabra y no sabemos cuándo vas a venir, pero quiero estar listo, quiero estar preparado y deseo comprometerme una vez más contigo, una vez más con tu palabra. Deseo realmente caminar hacia el final y estar listo para que al final puedas decir una vez más: bien hecho, siervo bueno y fiel. Gracias porque eres bueno, gracias por tu amor. Y en tus manos está mi corazón, en tus manos está mi mente, en tus manos está lo que soy. Ayúdame a aferrarme una vez más a lo que tengo antes de que se me sea quitado, por favor. Gracias porque eres bueno. Y te pedimos que el resto de esta noche tú nos acompañes siempre a tomar las mejores decisiones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.